Una parte esencial de la histología es la nomenclatura. Si nosotros al ver el microscopio observamos que el epitelio tiene un solo estrato, entonces empezaremos escribiendo epitelio, luego la forma de las células y por último, si es simple o estratificado, en este caso es epitelio cúbico simple. En cambio, si observamos que el epitelio tiene dos o más estratos, empezamos poniendo epitelio, luego estratificado, luego la forma del estrato más superficial y finalmente si hay presencia o no de queratina. En este caso tenemos epitelio estratificado, plano, no queratinizado. A la hora de identificar en el microscopio un epitelio, es fundamental fijarnos en la morfología de las células. Si es una célula más ancha que alta y el núcleo es aplanado, podemos decir que es un epitelio plano. Si solo tiene una capa, entonces decimos que es un epitelio plano simple. Está ubicado en el endotelio de los vasos sanguíneos, donde cumple tanto funciones de intercambio como barrera. Otro lugar es en el mesotelio de las cavidades. Ya habíamos dicho las 3 P: pleura, peritoneo, pericardio. También está ubicado en el riñón, específicamente en la cápsula de Bowman, que podemos observar en la imagen. Estamos viendo un glomérulo renal, que en resumen, aquí en el centro son vasos sanguíneos, pero están cubiertos por la cápsula de Bowman, que tiene una parte visceral, una capa visceral y una capa parietal. El epitelio plano simple lo vamos a encontrar en la capa parietal de la cápsula de Bowman. Y en la otra imagen tenemos los alvéolos localizados en el pulmón. Si recordamos, el alvéolo es la unidad terminal y es donde ocurre el intercambio gaseoso en la membrana alvéolo capilar. Por eso necesitamos un epitelio por donde sea fácil el intercambio de gases y de nutrientes. Aquí podemos observar un epitelio plano simple y las funciones tanto en mesotelio como en cápsula de Bowman y alvéolo es el intercambio. Si vemos células igual de altas que anchas y un núcleo central, vamos a decir que es un epitelio cúbico simple. Lo podemos encontrar en la tiroides, específicamente en los folículos tiroideos, en los túbulos renales y en el epitelio germinal del ovario. Aquí sus funciones son de absorción y de secreción. También lo podemos ubicar en pequeños conductos de glándulas exócrinas, donde cumplen una función de conducción, de barrera y también de absorción. En la imagen tenemos un folículo tiroideo. Señalado está una célula cúbica, igual de alta que ancha y núcleo central, basófilo. Otra y otra. Entonces todo el folículo está compuesto por epitelio cúbico simple. Y si su función es secreción, aquí se producen hormonas tiroideas, las famosas T3 y T4. Se producen y luego se dirigen hacia la luz, donde son almacenadas. Si observamos células más altas que anchas y con un núcleo basal, podemos afirmar de que es un epitelio
cilíndrico simple. Este lo podemos encontrar en la vesícula biliar, donde su función es la absorción, en el estómago, donde su función es la secreción, y en el intestino delgado y colon, donde cumplen ambas funciones, tanto absorber como secretar. En la imagen tenemos una vesícula biliar. Aquí el epitelio, vamos a ver la célula más alta que ancha y un núcleo basal. El siguiente epitelio nos puede hacer dudar si es un epitelio simple o si es un epitelio estratificado, porque vemos núcleos en diferentes posiciones, en una parte alta, en una parte intermedia, en una parte basal. Sin embargo, si nos enfocamos en la porción apical, podemos observar cilios, y esto nos puede indicar de que estamos viendo la tráquea. Por ende, sería un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, donde, aunque no todas las células lleguen a la luz, todas las células sí van a estar en contacto con la membrana basal. Podemos encontrar tres tipos de células: unas células basales con núcleo redondo, unas células cilíndricas con un núcleo basal y con cilios, que son las células cilíndricas ciliadas, y unas células donde su citoplasma no se tiñe, y estas son las células caliciformes. No se tiñen porque se encargan de secretar mucina, que al convertirse con agua se convierte en moco. Entonces, a la hora de hacer la tinción, se pierde este producto y el citoplasma queda claro. A continuación podemos observar fácilmente que el epitelio tiene muchos estratos. Lo primordial es ver si tiene o no queratina. En este caso no se observa. El nombre sería epitelio estratificado. La capa superficial, como es células planas. Entonces, epitelio estratificado, plano, no queratinizado, con tres estratos principalmente. El primer estrato es de células basales, y cuando escuchen células basales siempre asócienlo a que aquí hay células que están en constante mitosis. Eso significa de que son células regenerativas que van a dar lugar a los otros tipos de células. Estas células siempre las encontramos en la parte inferior, en contacto con la membrana basal. Su forma puede ir desde cilíndrica hasta cúbica. Luego tenemos una capa de células intermedias. Estas células intermedias tienen forma poliédrica y mientras más nos acercamos hacia la superficie, se van aplanando. Y por último, la capa de células superficiales, que son células planas. El epitelio estratificado plano no queratinizado está ubicado en la cavidad bucal, en el esófago y en el exocervix. Aquí estamos viendo una placa de esófago. ¿Y sus funciones cuáles son? De barrera y de protección. El siguiente epitelio presenta algo distinto. Si observan aquí en la parte superior, van a observar esas líneas. ¿Y qué es eso? Dirán ustedes. Pues esa es la queratina. Al saber eso ya podemos inmediatamente decir que es un epitelio estratificado plano queratinizado, ubicado donde en la epidermis. ¿Cuál es su función? De barrera y de protección. De barrera porque la queratina le da la capacidad de repeler el agua. Y no solo eso, sino que hay una capa donde vamos a encontrar melanina.
Y la melanina es un pigmento que no solo nos da nuestro color de piel, sino que también nos protege contra la radiación ultravioleta. Este epitelio posee 5 capas. Empezando de abajo hacia arriba tenemos una capa basal, que son células cilíndricas o cúbicas, y aquí es donde podemos encontrar la melanina. Una capa espinosa con células poliédricas. Una capa granulosa donde encontramos células poligonales, donde en su citoplasma observamos gránulos basófilos de queratohialina. Una capa lúcida donde las células ya están aplanadas y el núcleo está aplanado. Y una capa córnea donde ya encontramos células muertas que no tienen núcleo. Y finalmente tenemos la queratina. Por último encontramos el urotelio o epitelio de transición o polimorfo. Este epitelio está ubicado en los cálices renales, en los uréteres, en la vejiga, en la uretra. Cumple la función de barrera y de distensibilidad, que es lo que lo diferencia de los demás epitelios. Tenemos el mismo concepto que hemos estado viendo, una capa de células basales que pueden ser cilíndricas o cúbicas, una capa de células intermedias que son poliédricas y una capa de células superficiales también llamadas células globosas. Estas son las que diferencian de los demás epitelios, ya que tienen esa cúpula y es lo que le permite la distensibilidad. Aquí estas células globosas pueden tener de un núcleo hasta inclusive tener 2 núcleos. Finalmente, nunca olviden el concepto de que la capa basal son células regenerativas. Espero les haya servido. Gracias y nos vemos en el próximo video.